Bien, entonces bienvenidos a la primera clase del curso de Desarrollo Web módulo 3. En este curso vamos a aprender JavaScript, PHP y bases de datos con MySQL. Bien, les he lanzado un enlace al grupo para que puedan acceder a los recursos que tenemos aquí adelante, a la carpeta en la nube, a donde también se irán almacenando las clases grabadas. Ahora sí, nos vamos a recursos, pues tenemos el texto. Vamos a empezar con los conceptos básicos de qué es PHP, JavaScript, MySQL, etcétera. Bien, para eso entendamos el panorama contextual en el cual estamos metidos. Y con ello, yo me refiero a, recuerden que primeramente habíamos aprendido HTML y CSS. Pero eso de HTML y CSS solamente es el frontend. Van a escuchar muy a menudo eso de frontend, backend, frontend y backend. Frontend solo es la parte visual, la parte que trabaja delante de los otros lados, lo que vemos. Y posteriormente al frontend tenemos otro apartado que ya es el backend. Bien, el backend ya es bastante diverso. Para frontend no tenemos más que HTML y CSS en desarrollo web, o sea, no hay más de dónde elegir. Claro que ahí también se argumenta JavaScript, pero JavaScript es un lenguaje de programación que también nos da funcionalidades. Y sí, actúa delante del usuario, claro, pero el hecho de que nos dé funcionalidades al sistema, ha habido la controversia de que también se puede meter como backend. Pero en fin, yo lo pongo en esta ocasión como backend. No está mal dicho que sea uno u otro. Ahora, para backend tenemos ya varias opciones. Una de ellas es PHP, puede ser Ruby, puede ser Java, no confundirlo con JavaScript, puede ser eh, Python. Y estos son lenguajes backend, es decir, con los que podemos elegir con cuál trabajar. Asimismo, también tenemos pues bases de datos con las que podemos elegir como ser MySQL, como ser Postgres. Y tenemos también opciones como eh, SQL Server como bases de datos. Bien, en este caso también utilizamos, por si acaso, JavaScript, JS, obligatoriamente, eso sí. O sea que no hay donde perderse, eso sí es obligatorio aprenderlo. Y bueno, en este curso vamos a aprender pues de todo esto, solo PHP, MySQL y JS. Para los que se preguntan cuál es mejor, siempre hay esa incógnita. ¿Qué lenguaje de programación es mejor? En realidad, todos los lenguajes de programación hacen lo mismo y todos te pueden servir para lo que quieras. Hay lenguajes orientados a objetos como el Java, lenguajes estructurados como PHP, en fin. Todo, tú eliges el lenguaje, o sea, no es que uno es malo más que otro. Simplemente eliges el lenguaje acorde al proyecto que tú vas a hacer. Si, por ejemplo, vas a hacer análisis o inteligencia artificial, utilizas Python. Si quieres trabajar con tablas relacionales, pues utilizas MySQL. Bueno, todos son bases de datos relacionales al fin y al cabo. Si quieres trabajar con masas grandes, pues utilizas SQL Server. En fin, todo acorde al proyecto con el que vas a elegir. En este caso, vamos a hacer un proyecto que es funcional, algo simple, pero repito, funcional. Para que nos demos en cuenta, o sea, para que nos sumerjamos en este ámbito del backend.
Y el frontend ya pasó, ya sabemos cómo hacer las partes visuales, pero ahora es momento de darle funcionalidades y vida o inteligencia a nuestras plantillas, a nuestros diseños. Para eso nos vamos al backend. Entonces, empecemos con PHP, que es lenguaje. Bueno, aquí ¿qué va a actuar cada uno? ¿Cuál es el rol de cada uno de estos apartados? Pues simplemente necesitamos saber PHP o un lenguaje de programación backend como PHP, Ruby, Java y Python, pues para justamente eso, darle funcionalidades a nuestro sistema para que sepa hacer algo, por ejemplo, hacer cálculos, guardar datos, calcular costos, etcétera. Y utilizamos pues bases de datos para almacenar esa información que nosotros procesamos. Ojo, los lenguajes procesan la información y las bases de datos almacenan la información. Y JS le da funcionalidades más amigables. Es eso, para eso JS. Funcionalidades más amigables a nuestro sistema. Empecemos entonces con PHP. ¿Qué hace? ¿Cuál es la finalidad de ello? ¿Para qué? Bueno, empecemos con sus conceptos básicos. ¿Para qué sirve PHP? Y bueno, PHP, del acrónimo Hypertext Processor, porque procesa información. Y recuerden que un lenguaje de programación se denomina lenguaje de programación siempre y cuando procese la información, o sea, los datos que se le proveen. Sabemos que es entrada, proceso y salida. Entonces, en el proceso está un lenguaje de programación. Ok, es de código abierto, es muy popular. Siempre estaban a encontrar información en internet que no, que PHP ya debería morir, que ya no deberían usar PHP, que deberían usar eso. No. Ya les dije que no existe un lenguaje de programación peor que otro. Simplemente usas el lenguaje de programación acorde al proyecto. Que sí es bueno saber más de un lenguaje de programación, claro que sí. Mientras más sepas, mejor. Pero no es bueno saber poco de un lenguaje de programación. O sea, es conveniente saber la cantidad necesaria para entenderlo. En este caso vamos a utilizar código nativo porque obviamente para todos los lenguajes de programación están algo llamado frameworks, que son ya lenguajes preparados, con funcionalidades preparadas de esos lenguajes. Es ya más avanzado y tiene su manual. Bueno, es otro mundo. Y yo les recomiendo que después de terminar este curso se metan a los cursos avanzados que tengo con frameworks ya también de PHP para que se expandan poco más sus conocimientos. Es de lo que ya saben, pues avanzar más, a un nivel más avanzado. Bien, ¿es un lenguaje backend? Sí. ¿Cómo se hace PHP? Bueno, primero que nada, necesitamos, como cualquier lenguaje de programación en el mundo, necesitamos que nuestra computadora entienda ese lenguaje de programación. El mismo concepto lo dice, lenguaje de programación. Así como tú entiendes un lenguaje humano, y necesitas comunicarte con una computadora, necesitas un intérprete de ese lenguaje, alguien que le diga a la computadora en el idioma que ella entienda lo que tú le estás escribiendo, lo que tú le estás queriendo decir. Bueno, ese intérprete o compilador, así se le denomina, pues es algo que o viene de forma nativa en la computadora o hay que instalarlo aparte. En el caso de PHP, siempre hay que instalarlo aparte, no viene de forma nativa. No es que la computadora lo entiende de ya. Hay que instalarle ese intérprete. Bueno, una forma de instalarle ese intérprete muy fácil es utilizando SAM, que es una suite o un paquete de software, de varios. Y casualmente ahí en SAM está el PHP, el compilador o intérprete. Bueno, ustedes simplemente a Google, ingresamos a SAM. Ingresamos a la primera página que es apacheframes.org. Es una cosa muy sencilla. Solamente nos vamos a descargar el que queramos. Si estamos Windows, descargamos el que está Windows, si está SAM. Utilizamos, perdón, si está en Mac, utilizamos la versión para Macs o para Linux. Le damos un clic ahí y se descarga.
Este tiene el compilador Apache, o sea, tiene Apache que es justamente el nombre del intérprete, del compilador de PHP. Y nos está diciendo qué versión de PHP está utilizando. Y ojo, PHP va avanzando, o sea, que no está desatendido, se sigue utilizando en el mundo. Es muy, muy famoso. Hay muchos programas CMS utilizados, o sea, muchos frameworks buenos basados en PHP. Un ejemplo claro de ellos, de un programa muy bueno basado, construido en PHP, es WordPress. ¿Quién no ha oído WordPress, que es el constructor o el CMS más famoso para construir sitios web verdaderamente profesionales? Es más, el 35% de los sitios web en el mundo está construido con WordPress. WordPress, como por ejemplo el de Disney, el de Toyota, etcétera. Páginas muy famosas están construidas en WordPress, que a su vez está basado en PHP. PHP tiene su propio manual. Ustedes pueden ingresar en Google, PHP. Como cualquier lenguaje de programación, tiene su propio manual. Ahí lo tenemos, php.net. Ojo, es un manual, te indica cómo funciona, no te enseña PHP. Para aprender PHP hay que pues pasar un curso, ¿verdad? Para aprender cómo aplicar las funcionalidades o lo que PHP te provee. Aquí te dice, es un manual técnico que te indica cómo funciona y cómo actúa PHP, su forma técnica a nivel de ingeniería. Y es bueno tenerlo para consultarlo. Pero el cómo aplicar eso, nosotros lo hacemos mediante cursos. Aprendemos, o si somos autodidactas, lo decidimos solos. Entonces, SAM, aparte de tener Apache, que es el compilador PHP, también tiene, pues, MariaDB, que es el motor de base de datos MySQL. Bueno, MySQL es la suite, pero MariaDB es una versión de MySQL, un motor de base de datos. Bien, MySQL es el gestor y este es el motor. Ya luego explicaremos cuál es la diferencia entre motor, interfaz, etcétera. Bien, entonces, nada, tenemos PHP, tenemos Apache, tenemos MariaDB y Per, que no tiene mucho sentido explicarlo ahora. Vamos con... Oh, no, perdón, el servidor es Apache y el compilador PHP. Bien, vámonos a instalarlo. Y para poder instalarlo, solo es descargarlo, hacemos un next, 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 next y ya queda totalmente instalado. También tenemos el manual aquí en el texto donde dice cómo hay que instalarlo. Y es una cosa muy, muy sencilla. Todos sus valores perfectos, next, next. Y claramente en un apartado nos dice que se va a instalar en una carpeta en el disco local C. Entonces en esa carpeta vamos a, una vez que hayamos terminado de instalar, nos vamos a disco local C. Nos vamos a SAMP. Y bueno, va a haber una carpeta llamada SAMP y aquí es donde están todos los paquetes ya instalados de SAMP. Es así como deberían tenerlo. Entonces, si no lo tenemos, nos descargamos. Si alguna vez han hecho algún proyecto para PHP, con PHP, pues seguramente habrán utilizado SAMP. Otra alternativa a SAMP también es WAMP, que es un servidor igual, WAMP, WAMP Server. Ahí tienen. No conozco mucho el funcionamiento, pero sé que provee literalmente lo mismo. Apache. Provee Apache y es el compilador de PHP también y MySQL. Simple. Apache, PHP, MySQL. Basta. Una vez instalado, deberíamos tener este pequeño panel que sale aquí, donde nos indica que ya podemos ejecutar PHP, Apache, MySQL, Excel, Mercury, Tomcat. Para que funcione Apache, perdón, PHP, basta iniciar Apache. Debe estar así normalmente el suyo apenas instalado y pues le dan Start. Con eso ya está listo para correr PHP. Es decir, el intérprete ya está instalado y ya su computadora va a entender lo que quieran usar. Bien, entonces, hecho esto, lo que van a necesitar aparte es
su editor de código con el que ya han estado trabajando hasta el día de hoy. Recuerden que para HTML y CSS hemos trabajado con un editor de código cualquiera. En esta ocasión ya no vale los que están en línea, como Codepend.io. Tienen que utilizar sí un editor de código ya local, es decir, un editor de código instalado en su computadora, sea el que sea Bracket, sea Sublime Text, sea Visual Studio Code. Y además de eso, obviamente, vamos a seguir utilizando pues un navegador web, cualquiera, Chrome, Internet Explorer, Mozilla, Brave, no importa. Puesto que PHP, puesto que vamos a utilizar HTML y CSS como interfaz, y basta que utilicemos HTML y CSS como interfaz, obligadamente tenemos que utilizar un navegador. Y bueno, y PHP pues va a utilizar HTML como su interfaz, es decir, para mostrar la salida de información a través de eso. No quiere decir que sí o sí HTML debe en un navegador web, no. Simplemente que la interfaz con la que vamos a trabajar es HTML y CSS. Y como trabajamos con ellos, entonces sí o sí necesitamos un navegador. Cualquier navegador, repito, cualquier navegador. Bien, una vez instalado SAMP, volviendo a lo de SAMP, lo que más les interesa es esta carpeta llamada htdoc, que es prácticamente donde se van a almacenar todos nuestros proyectos. Ustedes por default, al haberlo instalado, ya deben tener alguna que otra carpeta y un archivo llamado index. Lo más importante es que borren ese archivo index o borren todo. Si es que es la primera vez que instalan SAMP, borren todo lo que esté dentro de htdoc. No se preocupen que no pasa nada. No les va a resurgir ningún problema. Simplemente que lo que hay dentro es solo una presentación de SAMP. Es todo, su presentación. Lo pueden borrar y después vamos a crearnos una carpeta llamada, pues, prácticas PHP. Esta carpeta prácticas PHP la vamos a abrir con nuestro editor de código. Así que yo agarro mi editor de código, le digo abrir carpeta, me voy hasta htdoc y abro pues prácticas PHP. No se preocupen por las otras carpetas que ven aquí, que esas son de mis proyectos personales. Ustedes deben tenerlas vacías, o sea, deben tener prácticamente esta carpeta vacía, si es que es la primera vez que lo instalan. Y si ya tienen experiencia programando, cosa que lo dudo, sino por eso estamos haciendo este curso, pues seguramente tendrán otras carpetas. Guarda, seleccionamos esa carpeta y ya está. Ya podemos abrir. No se preocupe por ese error, que es algo típico de brackets. Ya estando aquí y ya corriendo Apache, ya estamos listos para interpretar PHP. Es decir, ahora sí nuestra computadora va a funcionar, va a interpretar, va a entender PHP. Entonces, el segundo paso el tercero y el último es abrir un navegador web cualquiera que se va a encargar de mostrarnos lo que nosotros programemos en PHP. Y para eso nosotros tenemos que ingresar a la siguiente dirección, localhost. Localhost es la traducción de decir, pues, tu computadora ahí mismo, porque nosotros hemos creado un servidor Apache aquí local. Local quiere decir que no sale de nuestra computadora. Y por lo tanto, por eso presionamos localhost, que es lo mismo que decir 127.0.0.1, que es la dirección local de nuestra computadora. Y ingresamos exactamente a lo mismo. Aquí tenemos la carpeta prácticas PHP, donde vamos a ingresar, y de buenas a primeras no se muestra nada. Está vacío porque no hay nada ahí dentro. Obviamente esta carpeta está vacía, pero debería estar funcionando. En el caso esto Apache no estaría funcionando y tuviese algún error, es porque debes estar utilizando algún programa como, por ejemplo, Skype, que trabaja en los mismos puertos que Apache y está bloqueándolos. O alguna otra aplicación como máquinas virtuales que esté bloqueando los mismos puertos. Si esto no estuviera corriendo normalmente como ahora, y yo intento ingresar a PHP, a localhost o 127.0.0.1,
Pues me aparece de esta manera. Primero intenta cargar y me dice que no puede acceder al sitio porque obviamente yo estoy intentando acceder a un servicio local que ya está desactivado, que no funciona. No hay ningún servicio activo. Pero si yo ingreso, si yo corro el servicio y todo corre muy bien, Apache, que ya es un servicio, me hace de mi computador un servidor, pues fíjense que yo al darle clic aquí, pues ya accedo a él. Entonces accedo a prácticas PHP que no tiene nada. Bueno, una vez preparado mi entorno de trabajo, con SAM, editor de código, mi navegador, y estoy listo para empezar a programar. Y ahora, ¿qué es lo primero que debería yo programar? Pues debemos empezar entendiendo la sintaxis de PHP. Cuando hablo yo de sintaxis en cualquier lenguaje de programación, me estoy refiriendo a que debo entender cómo se estructura, cómo se entiende, cómo se escribe. Así como yo escribo el chino, como yo escribo el inglés u otro, tengo que saber cómo escribirlo, qué nomenclatura utiliza. Bueno, es conveniente para eso conocer la anatomía poco a poco. Primero que nada, es muy simple. PHP, para demostrar que es código PHP, primero que nada, todo archivo que yo cree debe estar en formato PHP. Así que yo voy a crear dentro de carpetas.php mi primer archivo al que le voy a llamar index.php. Esto es obligatorio, .php. Si no, no es un archivo PHP. Bueno, de ya pueden ver que se reconoce el logotipo de PHP, que es el famoso elefante. Ahora, ¿qué más me dice? Que para que realmente se defina como código PHP, no basta solamente con que nombre PHP. Es decir, si el compilador va a decir, esto es un archivo PHP, pero lo que esté dentro, no sé si será código PHP. Es así como funciona. Por lo tanto, tiene que estar dentro de unas etiquetas de apertura y de cierre muy simples, que solo son el símbolo de menor que, signo de interrogación, PHP, y cerramos con signo de interrogación y mayor que. Por lo tanto, va de esta manera. Y con esto yo ya puedo escribir PHP siempre y cuando esté dentro de estas dos etiquetas. Si no está dentro, pues no es considerado código PHP. Aquí podemos ver que no. Pero si escribimos algo aquí, como por ejemplo esto, lo considera PHP. Y aquí no. ¿Ven cómo cambia el color? Bueno, ahora, ¿qué es lo que vamos a escribir? Ahora que ya sabemos cómo inicializar PHP, cómo definir que se trata de un archivo PHP, pues empecemos entendiendo la sintaxis. Como todo lenguaje de programación, existen variables, salida y métodos. Bueno, empecemos con lo básico. Las variables. Siempre que pongamos un lenguaje de programación, hay que entender cómo se declara una variable. Bueno, en el manual está lo básico, obviamente. PHP es extenso, pero yo solo puse lo básico. La anatomía va de la siguiente manera. Está la expresión, obviamente. Está el valor de la expresión. Está el tipificado. Esto sí es importante, el punto y coma, para definir o indicar que se ha terminado una instrucción. Y bueno, todo esto es una instrucción. Terminamos con punto y coma y es una instrucción. Ya, vamos a las variables, que es lo principal. ¿Cómo se declara una variable? Primero que nada en PHP, para declarar una variable, ponemos el signo de peso. Seguidamente hay unas reglas. No debe empezar con número ni tampoco con espacio. O sea, no puede haber espacio ni tampoco puede ser un número. La primera parte de la variable. Empezamos con signo peso, hasta ahí bien, pero no puede después haber un número o un espacio. Debe empezar sí o sí por una letra. Tampoco un carácter especial. Debe empezar sí o sí por una letra. En este caso voy a poner un nombre de variable, te las puedes inventar. Le voy a decir saludo. Seguidamente, ojo, no vale así. Esto no está bien. Esto tampoco está bien. Esto sí vale. La barra baja, como lo podemos ver aquí. Que sí puede haber números después de iniciar con letras, claro que sí. Solamente que no puede iniciar con números.
Después hay que poner el signo de igual para definir valor. Eso en cualquier lenguaje de programación. Definir el valor de esta variable. Nosotros sabemos que una variable es un espacio en memoria donde almacenamos información. Sí, así es como un cajón donde almacenamos algo. Ahora saludo, yo voy a poner entre comillas una cadena de texto. Al que le voy a decir pues, hola mundo. Esta es la forma de declarar variables. Por último, tipifico. Muy bien. Ahora vamos con la salida de información. La salida de información es para que nos los muestre en pantalla. ¿Qué pasa si hasta ahora yo voy de nuevo a mi navegador? Fíjense que aquí no había nada, ahora yo actualizo y bueno, ahora se muestra una pantalla en blanco. Y eso es porque obviamente el servidor, cualquier servidor web, cualquier servicio web, primero busca el archivo index y lo muestra de ya, lee ese archivo. Si esto se llamase otra cosa que no fuera index, por ejemplo, inicio, y luego voy aquí y actualizo. Fíjense que me dice que ahora inicio.php. Yo le doy a inicio y bueno, otra vez vuelvo a ver el lienzo blanco que está ya leyendo el archivo .php. No hay ningún problema con que lee el archivo PHP. Solamente que no, el primer archivo que sí lo va a leer en automático, sin que yo lo seleccione, va a ser index. Por eso el primer archivo siempre es index. Ahora, no pasa, parece que no pasa nada buenas a primeras, pero de que ya la variable con este valor se ha creado, se ha creado. Ahora, la salida de información, con salida quiero decir que me muestre, repito, se hace con echo. Echo quiere decir que se va a imprimir, que lo va a mostrar aquí en pantalla. Ahora lo voy a colocar de este lado, esto de este otro lado. Y aquí yo voy a decir que salga pues la variable saludo, que lo imprima. Guardo, actualizo. Me está diciendo un define variable saludo, perdón, saludos. Y ahí puedo ver el mensaje hola mundo como tantos. Guardo, actualizo y muy bien. Lo que quiero que entiendan aquí es algo muy importante. ¿Qué está pasando cada vez que yo guardo? Tengo que actualizar. Eso es porque por una solicitud. Habíamos dicho que esto es backend. Bueno, ¿qué pasa con backend? ¿Cuál es la diferencia entre backend y frontend? Ya habíamos dicho que uno trabaja delante del usuario y otro detrás del usuario. Bueno, pero ¿por qué eso de que trabaja detrás del usuario? ¿Qué pasa? Si yo le doy un clic derecho aquí, perdón, clic derecho y le doy inspeccionar, puedo fijarme que no estoy viendo, perdón, ver código fuente, puedo ver que no estoy viendo código HTML como yo veía antes cuando programaba HTML. Y eso es porque sí, no, el backend solo se queda ahí en el servidor, no se descarga a mi página web. Lo único que se descarga a mi página web son los resultados del procesamiento en el backend. Que si yo sumo 2 más 2 y quiero ver el resultado, me va a mostrar un 4, pero no me va a mostrar el proceso de 2 más 2 resultado igual a resultado. Ese proceso no me lo muestra, simplemente me muestra el resultado. Como fíjense aquí que me está mostrando el resultado del saludo, pero no me está mostrando la variable, no me está mostrando pues este echo que es la salida, la sintaxis de salida o el comando de salida. Eso es backend, mientras que cuando yo escribí, trabajaba con HTML, podíamos ver que éramos capaces de ver todo el código HTML. En este caso, no. Por eso es backend, se queda ahí. Y por lo tanto, como lo que hace es hacerle una solicitud al servidor y decirle, hey, dame una copia del archivo index.php, él agarra la copia y se la descarga aquí. Pero solo los resultados, no el proceso, no todo lo que está escrito ahí, solamente los resultados de lo que hay aquí. Si yo cambio aquí cualquier cosa, bueno, le quito esto y le dejo la coma, no lo voy a guardar, pero actualizo, fíjense que no cambia nada. Pero si guardo los cambios, bueno, ya se guardaron en el servidor y yo lo puedo volver a solicitar esa nueva copia con ese nuevo apartado y aparece hola mundo solamente. La diferencia entre el backend se queda en el servidor y el frontend pues viene cargado todo a una copia inédita tal cual
aquí a mi navegador. Entonces, por eso tenemos la confianza de que todo se queda. Y a eso de recargar se le llaman solicitudes HTTP request. Hacemos una solicitud a HTTP, quiere decir a esta URL, a esta dirección, a index.php. Aquí nos está mostrando index.php porque nunca se muestra, o los servidores nunca muestran esto, index.php. Pero si yo pongo aquí index.php, obtengo exactamente lo mismo. Y para demostrarles, aquí voy a decir, soy Wilfredo. Actualizo, ahí está index.php y estoy obteniendo. Solo que repito, los servidores no van a mostrar nunca index.php. Bien. Ahora vamos con algunas prácticas PHP para entender poco a poco la sintaxis de PHP. Las prácticas las tenemos en la carpeta compartida. Vamos a acceder a ella, cuyo enlace, repito, ya se les he enviado. Accedemos a PHP y tenemos una serie de prácticas muy parecidas a como habíamos hecho en el módulo pasado, el primero, para aprender la lógica de la programación. Bien, empezamos desde los ejercicios más simples hasta los medio complejos para habituarnos. La idea no es volvernos un profesional en PHP porque nadie creó en el mundo lo volvería, ni el mejor programador sería un experto en PHP. PHP va avanzando y con saber entenderlo es suficiente. Con cualquier lenguaje, con entenderlo es suficiente. Es, es como en el lenguaje humano. Entendemos y aunque a veces no sabemos escribir y hablar muy bien, con entender es suficiente. Imprimimos Hola Mundo, imprimimos Hola Mundo el nombre del estudiante. Vamos haciendo todos los ejercicios poco a poco. Les repito que es importante, re importante, que hagan todos los ejercicios cronológicamente, desde el más fácil hasta el más complejo. Ya aprendimos a declarar una variable, a asumirle un valor o definirle un valor y expresarlo, o sea, sacarlo, darle una salida. Ahora vamos a aprender a concatenar. Aquí hay un ejercicio que nos dice que creemos dos variables y los concatenemos. Concatenar, recordemos que es la técnica de unir dos valores. Bueno, aquí tenemos el saludo y aquí abajo vamos a llevar el nombre en una variable llamada nombre que va a ser igual a cadena, soy Wilfredo. Así tal cual. Bien, si yo no tipifico, ojo, punto y coma, me da este fallo. Parse error. Eso quiere decir sintaxis, error de sintaxis, que no has escrito correctamente, o sea, no has expresado el lenguaje como correctamente debe hacerse. Esto es el error que te lanza PHP, ojo, porque su compilador está instalado en la computadora, entonces él sí entiende, sí puede corregirte y decirte, no, no me estás expresando como se debe. Es como un profesor y te dice, no, así no está bien. Me dice token inesperado en echo. ¿Por qué en la línea 4? Tengan en cuenta. ¿Por qué en la línea 4? Por una razón. Y me está diciendo que eco, token inesperado eco. Pasa lo siguiente. Como aquí no está el punto y coma, nosotros sabemos que el error está en la línea 3. Estamos conscientes de la línea 3. Pero lo que él entiende es que tú, como no has puesto el punto y coma, no estás terminando la instrucción. O sea, para él, tú no has terminado esta instrucción, la 3. Y entonces él dice, ah, bueno, no hay punto y coma, entonces me paso abajo porque esta debe ser la continuación de la línea 3. Y se da con la sorpresa de que estás insertando un token, o sea, una sintaxis dentro
de una línea de instrucción, al medio de la línea de instrucción. Prácticamente lo está entendiendo así. Para él, aquí cuando hay punto coma, recién está terminando la instrucción. Hasta que él no vea punto y coma, no terminaste la instrucción. Entonces cree que todo esto es una sola línea de instrucción. Y por eso te está diciendo, has puesto un eco que no está bien a que lo pongas a mitad. Por eso el error es en la línea 4. ¿Por qué? Porque la línea 4, porque aquí hay un eco que no debería estar ahí, porque él piensa que esto sigue siendo parte de la línea 3. Entonces, el error está en la línea 4. Este eco no está bien. Ah, ya. Perdón. Tenía que terminar aquí la instrucción y aquí empieza otro. Entonces, eco está bien como iniciante de instrucción. Y ya actualizo y ahí está. Para concatenar, yo utilizo el punto. Así es. Voy a concatenar saludo, punto, punto nombre, guardo y ahí estamos. Concatenamos dos valores y podemos concatenar tantos valores como nosotros queramos. Muy bien, vamos con el siguiente ejercicio. Recuerden que todo esto también pueden saberlo de referencia de forma técnica con la información más importante que debemos saber para PHP. No les mando directamente al manual porque el manual de PHP es bastante complejo, bastante confuso para nosotros todavía que estamos iniciando. No sabríamos por dónde empezar. Si iniciamos por el principio, pues nos va a empezar hablando que PHP es así, que ha cambiado de versión, que ahora se almacena esto, que ahora hay esto, pero no nos enseña lo que deberíamos saber en principio. Recuerden que es un manual de consulta. Para eso Eva fabricado esta pequeña guía que les dice lo que ustedes tienen que saber de principio, de buenas a primeras. Bueno, ahora que ya sabemos cómo declarar una variable y cómo concatenarlo, vamos a los tipos de datos. Los tipos de datos. Primero que nada, para hacer comentarios en PHP, utilizamos o comentarios en bloque, podemos utilizar barra diagonal, asterisco, asterisco, barra diagonal. Y todo lo que está en medio, pues va a comentar. Eso es comentario en bloque. Comentarios en línea. Podemos utilizar dos barras diagonales y todo lo que va en esa línea está comentado, pero no lo que está debajo. Por eso es en línea, no en bloque. Entonces esto va a ser tipos de datos. Los tipos de datos que hay. Tenemos el string o cadena. Prácticamente es todo aquello que está entre comillas. Todo lo que está entre comillas es interpretado como una cadena y bueno, pues se puede imprimir, se puede mostrar, o sea, no te da error. Tenemos después los enteros. Y estos son pues números del menos infinito al más infinitos, pero sin decimales. 4, 5, 6, etcétera, etcétera, etcétera. Y los puedo mostrar. Comento esto para mostrar solo 10 y ahí está. Números, entonces. Números enteros. Los tipos de datos primitivos, pues aquí están. Son en realidad 4.
Estamos con los números también con decimales. Números flotantes, si se quieren decirlo. Números flotantes. O los que tienen decimales, si quieren decirlo. Por ejemplo, 10.5, 10.5.8. Actualizo, guardo y ahí está, 5.8. Aquí está el 10. Y aquí está el texto de arriba. Esto va en conjunto, es decir, yo cuando imprimo las salidas se ponen uno al lado del otro, porque no hay definición HTML que indique que vaya abajo, que sea un bloque, que sea una línea bloque. Simplemente son salida de información. Si yo quiero que se pongan uno debajo del otro, yo puedo imprimir un salto de línea, es decir, BR. Después de cadena de texto va a haber un salto de línea. Después de 10 va a haber un salto de línea. Con eso va a ser suficiente y ahí está colocando uno debajo del otro. ¿Y qué está pasando? ¿Les resulta familiar que BR es un elemento HTML? Y sí, podemos imprimir, así como sacamos información, hacemos una salida en HTML que viene impreso en un lienzo web, es decir, en una página web o en un navegador. Nosotros también podríamos imprimir elementos HTML. Probemos eco. Y aquí yo voy a imprimir un H1, o sea, un título que diga hola mundo. Aquí no nos olvidemos, bueno. Actualizo y ahí está el hola mundo, que es simplemente un HTML. Pueden corroborar que es un HTML, inspeccionar y lo, lo entiende como HTML el navegador. ¿Por qué? Si es una cadena de texto, simplemente para ti. Ah, tú lo entiendes como una cadena de texto, pero el hecho de que haya una etiqueta de apertura y una etiqueta de cierre que quieras mostrar en el navegador no te va a mostrar esto tal cual, H1, H2, etc. El navegador lo va a interpretar automáticamente como un elemento HTML. Así es, todo lo que para él tenga estas etiquetas de apertura y cierre, para él ya es un elemento HTML. Y por lo tanto, como es un navegador, su trabajo es entenderlo, interpretarlo. Entonces, de ya lo entiende de forma automática. De hecho, ni siquiera me mostró fallo con el type tipificado. Seguimos con los tipos de datos. Son pocos y son simples de entender. PHP es muy simple de entender. Otro tipo de dato es el booleano. Los booleanos son lógicos nada más, o true o false, o sea, es un falso o un verdadero. Casi todo, bueno, todos los lenguajes de programación tienen booleanos y eso se utiliza para casos de lógica o de evaluación lógica. Pero bueno, pueden escribirse de esta manera. Echo, aquí pongo un true y si quiero mostrarlo, ahí está, me pone un 1, que ese es el valor de true para él. O sea, el navegador lo interpreta como 1. Puedo colocar un false. Y el navegador lo interpreta pues como vacío. Entonces esos son los booleanos, que solo pueden cumplir un estado true o false. Es todo con todos los datos primitivos que necesitamos saber con PHP. Ahora vámonos con los operadores. Ya saben los tipos de datos, sabes cómo declarar una variable, pero vamos a practicar algo con operadores.
¿Cuáles son los operadores? Pues empecemos con los operadores matemáticos o aritméticos, mejor dicho. ¿Y cuáles son? Pues lo voy a colocar aquí al lado. Sumar, restar, multiplicar, dividir. Esos son los 4 operadores básicos aritméticos. ¿Cómo hago yo una operación? Bueno, simplemente escribo un número, como por ejemplo 5, le sumo otro número, 6, punto y coma, y ya se han operado. Pero si yo guardo, no se muestra nada. En sí, PHP ya los ha operado. Ha puesto aquí un 11, pero yo quiero verlos. Y sabemos que para mostrar la salida, pongo un eco. Y yo quiero ver el resultado de 5,6. Y ahí está 11, automáticamente. Muy simple. Quiero una resta, pues resto, menos 1. Quiero una multiplicación, multiplicación. Quiero una división, pues división. Todo esto es porque yo simplemente escribo los números en bruto. Pero si yo escribiera esto, cadena 5, porque está entre comillas, más 6, ¿cuánto me va a dar? 11 automáticamente. ¿Por qué? Porque cuando hay un más y hay otro número entero que no es una cadena, o sea, cualquier otro número, perdón, entero o float o con decimales, pero que no sea una cadena, él automáticamente entiende que se trata de una suma y esto lo interpreta como un número. Pero si aquí yo digo un O, una letra O, para él ya no va a ser interpretado como un número, sino es una cadena sí o sí, él me va a dar un error diciéndome que no puede soportar ese tipo de operaciones, una cadena más un entero no pueden ser sumados. Entonces, y si yo hago esto, a esto le doy lo transformo en cadena y esto cadena, bueno, me da el resultado. Porque ya les dije, mientras vea que es un número, él sepa que es un número, que esté encerrado entre comillas, mientras sea un número legítimamente para él, pues él lo va a operar. Pero no es correcto hacer esto, por si acaso. No es correcto hacer. Bueno, vamos con un ejercicio básico en el cual nos pide que operemos pues dos variables. Entonces vamos a crear aquí una variable llamado num1 igual a un número que yo quiera, 20. Luego voy a poner otra variable llamada num2 con un valor que por ejemplo sea 50. Ahora yo voy a mostrar una salida diciendo que quiero ver la suma y yo puedo hacer esto, concatenar y decir la suma es dos puntos, espacio, y concateno con un punto, porque con eso se concatena, pues número, o sea, número, el valor de num1, que es 20, y vale lo mismo que yo escriba esto, pues más num2. Y la suma es 70. Repetimos el mismo proceso para resta, multiplicación y división. Resta, multiplicación y división. Aquí voy a decir la resta es, la multiplicación es, la división es. Bueno,
Los resultados son correctos, pero siempre hay un salto de línea que debo hacer. Entonces coloco un echo e interpreto un salto de línea en HTML. Esto sí o sí entre comillas los saltos de línea. O sea, todo lo que escribamos en HTML con PHP en salto de línea. Perdón, entre comillas, mejor dicho. Y ahí está, la suma es 70, la resta es 30, la multiplicación es 1000, la división es 0.4. Y puedo cambiar los valores a gusto, aquí un 100, y cambia automáticamente todos estos valores. Ok, esos serían los operadores aritméticos para PHP. Ahora vamos con los operadores lógicos. Y bueno, para aprender los operadores lógicos, que son en primer lugar bueno, o sea, hay operadores de comparación y operadores lógicos, pero normalmente muchos libros de programación ya mezclan, o sea, los meten todo dentro de los operadores lógicos, que son em, menor que, mayor que, igual, o sea, de comparación, compara, si algo es igual a algo. Distinto de, tenemos el y el o. Bueno, esos son los lógicos. Pero estos lógicos se pueden utilizar en ciertos casos. Así de simple y bruto como lo hemos hecho con los aritméticos, no los podemos utilizar. Solo los podemos aplicar en ciertos casos. Uno de ellos, y para hacerlo, para aprender a utilizar operadores lógicos, tenemos que antes aprender a utilizar sentencias estructuradas. Las sentencias estructuradas, ya como se sabe, pues son funciones de código creadas en este lenguaje, en PHP en este caso, nativamente, pues con una sintaxis ya preelaborada que debemos respetar, una estructura que debemos respetar y una sintaxis que debemos respetar. Repito, son sentencias, o sea, son estructuras de código ya prediseñadas. Un ejemplo claro es las condicional. La condicional. Hay varias condicionales, como el switch case y el if. Para lo más simple vamos a utilizar el if, que ya sabemos que es una sentencia estructurada y su sintaxis va de la siguiente manera. Solo colocamos un if, abrimos y cerramos paréntesis para evaluar el argumento, abrimos y cerramos llaves. Esto es el if. El if, que quiere decir sí, o sea que te da un resultado u otro según salga esto, lo que está dentro de comillas. Bueno, evaluemos. Vamos a colocar if else, que quiere decir que si no sucede es lo que se va a evaluar, va a entrar o aquí o aquí. O en pocas palabras, aquí va a entrar si es verdad y aquí va a entrar si es falso. Bueno, verdadero o falso. ¿Y qué vamos a evaluar aquí? Para esto, para evaluar, utilizamos operadores lógicos. Bueno, pongamos entonces una variable
de nuevo, al que vamos a llamarle N1 igual a 100, N2 igual a 50. Y vamos a evaluar estos dos. ¿Qué se refiere con evaluar? Vamos a saber qué pasa con ellos dos. Y depende a lo que pasa con ellos dos, vamos a tirar o uno u otro resultado. Bueno, si N1 es mayor que N2, en el caso esto, en el caso el número 1 sea mayor que el número 2, pues me vas a arrojar un verdadero. O sea, es verdad que es mayor. Me vas a confirmar con una verdad. Pero si no, pues me vas a decir que es falso. Él va a evaluar esto. Él va a decir, ah, no, pues el número 1 no es mayor que el número 2 o sí es mayor que el número 2. Por lo tanto, o entras a verdad o entras a falso. Tengamos en cuenta que esto nos arroja un verdadero o un falso. Para eso son los operadores lógicos, para utilizarlos en sentencias estructuradas como el if. Veamos, entonces, con un eco yo voy a poner el número, bueno, de hecho voy a colocar aquí, es verdad, de coma, y aquí voy a poner un eco que diga, es falso. Bien, me dice que es verdad porque sí, efectivamente, el número 1 es mayor que el número 2. Ahora, ¿qué pasa si yo digo esto? El número 1 es menor que el número 2. No es como si yo le preguntara, es como si yo le dijera, le diera, le lo afirmara. Y yo estoy diciendo, el número 1 es mayor, es menor que el número 2. Él me va a decir, es falso. Pero si aquí yo pongo, es falso, y aquí yo pongo verdad, al algoritmo le da igual lo que tú pongas o aquí o aquí. Él no se basa en esto. Él no va a escoger automáticamente la respuesta literaria que es. Él no va a decir, ah, aquí tú has escrito es falso, entonces yo escojo esto. O él no va a decir, aquí tú has escrito es verdadero, entonces yo escojo esto porque sí es verdad. No. Él solo va a entrar o aquí, o arriba, o abajo, en el caso sea o verdadero o falso, indistintamente de lo que aquí esté escrito. De hecho, pueden poner aquí su mano, su dedo, cubrirlo y podrán observar que es distinto lo que escriban. Actualizamos y me dice que es verdadero. N1 es menor que N2. Es verdadero. Está bien, es verdadero. No es verdadero de que sean, pero es verdadero. La respuesta correcta es verdadero. O sea, es la frase, las palabras, es verdadero. Esto es lo correcto. Está bien que salga esto. Sé que no es verdad que sea menor que N2, pero esta es la respuesta correcta que tiene que salir porque es falso al fin y al cabo. Es falso que N1 sea mayor o perdón, menor que N2. Eso es de comparación. Si yo pongo es mayor, perdón, mayor, pues me va a decir a dónde queremos que arroje, a falso o a verdadero. Para que no se confundan con lo que está escrito, porque eso no es lo importante. Lo que ustedes tienen que fijarse es si ingresa o aquí o aquí. N1 es mayor que N2, entonces por fuerza debe ingresar a verdadero. Y el resultado debería ser es falso. Y es correcto. El resultado es falso. No es que es falso que sea mayor, simplemente que el resultado, o sea, la respuesta, las dos palabras es falso, es lo que tiene que mostrar. Bueno, veamos unos ejemplos, o sea, con algunos ejercicios. Recuerden, yo estoy saltando algunos ejercicios que están aquí, pero ustedes tienen el deber de hacerlos uno por uno, porque los conocimientos que están adquiriendo ya son válidos para poder ejecutarlos.
Bien. Vamos con el ejercicio 10. Me dice que tenga tres valores. Perdón, el ejercicio 11. Me dice que debo mostrar tres calificaciones y darme un promedio. Bien, muy simple. Vamos a practicar entonces. Voy a borrar esta sentencia. Ahí hemos visto solamente estas dos operadores, pero aún podemos ver estos más. Yo voy a escribir entonces tres valores a los que voy a llamar promedio, porque me dice el problema, escribe tres promedios y luego muéstrame la suma, o sea, tres calificaciones y muéstrame el promedio. Entonces, aquí voy a colocar calificación 1, y calificación 2 y calificación 3. Voy a ponerles pues los resultados que yo quiera. Aquí va a ser 70 y aquí, o sea, los valores que yo quiera. Aquí puede ser un 35.68. Bueno, luego tengo que sumarlos y dividirlos entre la cantidad, que son 3. Aquí vamos a ver cómo combinamos varios operadores al mismo tiempo. Es muy, muy simple. Entonces, vamos a crearnos una variable llamada promedio que no va a tener ningún valor ahora mismo. Muy bien. Tengan en cuenta esto. No estamos definiendo su valor. Lo estamos dejando así al caso, vacío. Dalo. Pueden colocarle también así, igual a 0, que ahorita no hay ningún promedio. Pero basta así. Ahora vamos a sumar calificación 1 más calificación 2 más calificación 3. Los vamos a sumar y los tenemos que dividir entre la cantidad. Aquí voy a decir que promedio es igual a la suma de estas tres calificaciones. De momento me va a dar esto. Bueno, tengo que imprimir, o sea, mostrar la salida. Voy a imprimir eco promedio. Actualizo y bueno, me está diciendo, perdón, punto y coma, me olvidé aquí, tipificar. Y ahí tengo el promedio, que es la suma. Pero yo tengo que dividirlo. Entonces, yo no lo puedo dividir así. La regla de matemáticas me dice que solamente va a agarrar estos dos, va a ir operando signo por signo. Entonces, yo tengo que agrupar primero los tres valores, es decir, las tres primeras calificaciones, porque según la regla de matemática yo tengo que utilizar paréntesis para agrupar un valor, para crear un nuevo valor, y recién ese valor pues lo promedio. Y ahí este es ese promedio. Yo puedo haber escrito de esta manera también, eco, promedio. Es decir, voy a disminuir esto. Lo que estoy haciendo es directamente imprimirlo al mismo tiempo que muestro el valor. Por eso yo obtengo lo mismo. ¿Qué pasa si yo no hubiese declarado promedio? Lo voy a comentar aquí. Pues me va a dar un error. Eco promedio. No. No me da ningún error porque aquí mismo ya está declarando la variable junto con su valor que al mismo tiempo lo está imprimiendo.
Yo podría haber hecho esto también, como les dije, promedio igual 0. Autorizo y obtengo exactamente lo mismo. Cuando me da un error, ahora fíjense, si yo aquí coloco una variable que no existe, calificación 3, calificación, solo calificación no existe, actualizo, fíjense que me da un warning. Esto es un error de PHP, otro error de PHP, donde me dice undefined variable calificación. Me está diciendo que la variable calificación, o sea, esta es indefinida, es decir, no existe, no tiene valor. El error está en la línea 15. Estamos operando con un valor que no existe. Pero si yo calificación lo hubiese creado aquí, me está diciendo que todavía la variable calificación está indefinida. Prácticamente ponerla aquí es como si yo ya la estuviera creando. Pero si no le adjudico ningún valor en medio de una operación, entonces para él está indefinido, valor indefinido. Y ahora sí, ya funciona porque ya le estoy dando un valor. Bueno, aumentémosle a esto una comparación. Vamos a decir que vamos a crear una variable en el que pongamos el promedio aprobación, llamada promedio de aprobación. El promedio de aprobación es mínimo 71. Por lo tanto, vamos a crearnos una sentencia estructurada con if, ¿vale? Que le vamos a decir que si el promedio que nosotros tenemos es menor a promedio de aprobación, entonces quiere decir que, bueno, hemos reprobado, si es menor. Y vamos a colocar aquí diciendo un mensaje que reprobado y un else diciendo echo aprobado. Actualizamos y el mensaje reprobado. Aquí voy a descomentar el resultado. Me dice directamente reprobado. Bien, si yo le aumento aquí un 50, ya es aprobado. No me está mostrando el valor de promedio, ¿no? Si quisiera, yo podría imprimirlo, o mostrarlo. Simplemente el mensaje de aprobado o reprobado. Ahora, ¿qué pasaría si para utilizar otro argumento de comparación? Yo digo que su promedio tiene que ser mayor o igual a 71. Entonces, yo digo, si promedio es menor o igual a 71, o sea, el promedio de aprobación, todavía me muestra un mensaje de aprobado, pero si, por ejemplo, yo coloco aquí ya, vamos a ver cuánto nos está dando el promedio. Ya, 73, voy a dejar los números redondos para que sea más fácil entender. 73.3. Supongamos que el promedio de aprobación es 73.3. Menor o igual a aprobación. Entonces reprobado. Ya vamos a poner 49. Ya, el punto es que quiero sacarle un dato igual. Ya, 73. Ahora sí, 73. Aprobado.
Ya, supongamos que es esto. 73, el promedio de aprobación. Ahora sí vamos a quitar esto. Ya. Solamente para que vean esto. Este valor está sacando 73. Y la aprobación es 73, promedio de aprobación. Pero nuestra comparativa está diciendo que si es menor y también igual al promedio de aprobación, entonces es reprobado. Está saliendo igual porque 73 es el promedio de aprobación y el promedio es 73 también. Podríamos hacer esto. Si es distinto de 73, aquí podemos colocar ya otro valor, por ejemplo, 40. Va a salir reprobado porque ya el promedio es menor a 73. Pero ¿y si yo digo que sea distinto nada más? Distinto del promedio de aprobación. Bueno, va a salir siempre reprobado, a menos que salga exactamente 73. ¿Y cómo salió exactamente 73 con 49? Y va a salir aprobado. Porque esto, y bueno, para que lo veamos claramente, aquí vamos a hacer un eco, perdón, promedio. Y aquí vamos a hacer un salto de línea para que no nos confundamos. Bien, aquí está saliendo 73. El promedio que lo estoy imprimiendo es 73. Y estoy aprobado, porque si es distinto del promedio de aprobación, entonces es aprobado. Pero en el caso sea, pues, cualquier otro valor, y aquí vamos a colocarle un 100 también, nuestro promedio es 90, pero no ha sido reprobado porque si es distinto, le estoy diciendo, si es distinto, en el caso sea distinto de 73, es reprobado. O sea que sí o sí tiene que sacar 73, ¿entienden? O sea, lo que estoy haciendo es un descarte de todos los otros valores para que sí o sí tenga que sacar la igualdad. O sea, si es distinto de 73, pues va a estar reprobado. No importa si sea más o menos. Eso es la distinción. Bueno, con eso, con eso va bien con los operadores lógicos. Los demás los vamos a ir viendo. Vamos haciendo unos que otros ejercicios. Bien. Aquí nos dice que encontremos el mayor de un edificio. O sea, un algoritmo que calcule o que nos indique cuál es el edificio más alto. Bien. Vamos a hacer ejercicio. Entonces, supongamos que tenemos el edificio 1 con una altura de 200 pies. Tenemos el edificio 2 y el edificio 3. Con una altura de 100 pies y el edificio 3 con una altura de 500 pies. Bueno, vamos a hacer que el algoritmo nos indique cuál de estos tres es el más alto. Para eso tenemos que utilizar ya las funciones estructuradas, pero con anidación. Y esto se le llama if anidado, también estructuras anidadas. Meter un if dentro de un if. Primero evaluamos el edificio 1. Si el edificio 1 es mayor que edificio 2, entonces quiere decir que, bueno, vamos a colocar un mensaje diciendo el edificio 1 es mayor.
¿Y qué pasa si no? ¿Qué pasa si esto resulta falso? Solo en el caso de esto resulte verdadero, pues me va a decir que el edificio 1 es mayor. Pero en el caso sea falso, por ende, es que el mayor es el 2, o sea, por descarte. El 2, el edificio 2 ya es el mayor. Hay que voy a colocar diciendo que el 2 es el mayor. Hasta ahí todo bien. El edificio 1 es el mayor. Pero, ¿qué pasa con el edificio 3? Bueno, yo puedo anidar y decir aquí, bueno, una vez que hayas competido con el edificio 2, si es que eres el mayor, ahora quiero que te compares con el edificio 3. Entonces digo, sí, el edificio 1, si has resultado que eres mayor con el edificio 2, entonces ahora compárate con el edificio 3. Y en el caso si seas mayor, pues vuelve a decir, confírmame. Bueno, en el caso sí seas mayor, ahí sí recién dime que eres mayor, pues que eres mayor. Pero si no, aquí recién coloco un else, en el que digo, bueno, si eres mayor que el edificio 2, ahora te comparas con el edificio 3. Y digo, pero si no eres mayor al edificio 3, es porque obviamente el edificio 3 es mayor que tú. Y como tú, edificio 1, eres mayor que 2, por ende, el 3 es el mayor. Entonces aquí yo digo que el edificio 3 es el mayor. Hasta ahí va bien. Actualizo y ahí dice que el 3 es el mayor. Pero ¿qué pasa si al 2 yo le hago el mayor? Pues el mayor es el 2. ¿Qué pasa si al 1 le hago el mayor? 700. El 1 es el mayor. ¿Qué pasa si al 3 yo le hago el mayor? El 3 es el mayor. Y de esta forma, bueno, de esta forma vamos sabiendo, se hace esa compartida con una sentencia anidada, que es un if dentro de un if, que también puede haber un while dentro de un while. Bueno, ya estaremos viendo esas otras sentencias anidadas más adelante. Tenemos eso en el manual, por si acaso, que le pueden dar una ojeada de cómo funcionan también. Vamos con otro ejercicio. Y bueno, aquí vamos a pasarnos directamente a el ejercicio 18 que diga, imprima un algoritmo que imprima, o sea, escriba un algoritmo que imprima los números del 1 al 100. Para hacer eso, yo debo utilizar algo que se llaman ciclos. Bueno, entonces, una de las sentencias estructuradas, pues son los ciclos. En concreto, en este caso, vamos a aprender el ciclo for. Los ciclos son la repetición de un código, es decir, lo utilizamos para repetir código tantas veces como lo necesitemos. Bien, la estructura del for es de la siguiente manera. Es for, abro y cierro paréntesis, y aquí entre llaves que abro y cierro va todo el código. Lo más importante es colocar aquí pues 3 argumentos. El primero es un contador que lo puedo automáticamente declarar aquí, el nombre de un contador que normalmente le elegimos el i, así es una letra, y que tiene que empezar en un número. El contador es el que marca el principio y el fin del ciclo, o sea, desde qué número va a empezar hasta qué número va a terminar de contar el ciclo. Él puede elegir, ahí podemos definir que se repita 100 veces un código, 80 veces, 1000 veces,
1.000.000, etcétera. Yo voy a decir que empiece desde el 0 y aquí yo le tengo que decir hasta mientras, hasta qué número. Para eso coloco hasta que i o mientras que i sea menor que 100. Que cuando ya llegue a 100, pues se detenga. O sea, desde el 0 hasta el 100. Pero como no existe algo que diga hasta, yo coloco mientras sea menor que 100. Y finalmente, el tercer argumento me indica de cuánto en cuánto va a contar. Yo puedo decirle que aunque cuente hasta el millón, desde el 0 hasta el millón, lo haga pues de 100 en 100, de 1000 en 1000 o de uno en uno. Para colocar de uno en uno, yo coloco más y listo. Y más. Finalmente aquí yo ya puedo colocar un eco. No lo voy a hacer hasta el 100 para no hacerlo tan largo. De hecho, lo voy a hacer solo hasta el 10. Y voy a colocar un mensaje que diga contando. Perdón, punto y coma. Y aquí un salto de línea, porque si no se va a mostrar todo a un lado. De hecho, lo vamos a ver así. Actualizo. Y podemos fijarnos que ya escribe contando 10 veces, solo que está uno al lado del otro. Entonces vamos a hacer que escriba aquí un salto de línea. Y lo que hace esto prácticamente es que empieza a contar desde el 0, así 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y cada vez que que cuente 0, empezando desde el 0, 0 va a colocar, va a escribir contando, va a hacer un salto de línea, va a volver aquí arriba, pero ya ha aumentado 1, o sea, con 1 más 1, va a volver a escribir contando, va a hacer un salto de línea, va a aumentarse 1, ya 2, ya va a valer 2 y va a volver aquí a aumentarse 1, escribir contando, o sea, va a dar la vuelta una y otra vez. Y ahí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. El ejercicio me indica que yo debo escribir un algoritmo que cuenta hasta el 100. Bueno, recordemos aquí que el i es el único valor que está aumentando. O sea, la única variable que está aumentando valor. Y si yo en vez de escribir contando, yo escribiese ese valor que tiene el i, es decir, ¿por qué no? Si es una variable, ¿por qué no escribirla? ¿Por qué no mostrarla? Por lo tanto, voy a hacer que escriba sus valores, los que va adquiriendo cada vez que da una vuelta. Y va aquí 0, 1, 2, 3 hasta el 99. Pero el algoritmo me dice hasta el 100. Entonces, yo ya no tengo que decirle hasta mientras sea menor que 100, porque cuando él llegue a 100, ya no va, automáticamente se va a salir, va a terminar y ya no va a entrar aquí. Es decir, que el valor 100 que aumentó ya no lo va a imprimir. Entonces, yo le tengo que decir mientras sea igual o menor que 100. Y de esa forma ya obtengo el valor 100. Porque después llega un punto en el que va a ser 101, el i va a valer 101 y ya no va a ser, ya no va a entrar al ciclo. Podría también indicar que empiece desde el 1. 1, 2 y 100. Bueno, de esa forma, lo mismo podríamos invertir tal como nos lo solicita el ejercicio 19, que invirtamos, que esta vez vaya del 100 al 1. Entonces yo le voy a decir que no empiece desde el 1, sino desde el 100. Y en este caso, no le voy a decir que vaya contándose, que el ciclo funcione mientras sea menor o igual que el 100, sino que mientras sea mayor o igual que el 0.
Si está empezando desde el 100, de ya es mayor que el 0. O sea, mientras sea mayor, va a hacer esto. Y ya no va a ir sumando 1 más 1 al 100, si no, nunca va a caer el algoritmo, sino va a ir restando. Ojo, si aquí le dejaban en más, provocaban un bug al problema. Ahorita resta nada más. Y fíjense que desde el 100 hasta el 0 va. Pero si basta que yo aquí hubiese colocado un más, lo que pasa es que va a ir sumando al 100 más 1 y siempre va a ir escribiendo esto mientras sea menor, o perdón, mayor que 100. Y como solo va en aumento, nunca va a dejar de ser mayor que 100. Por lo tanto, nunca se va a detener. Fíjense, ahí estoy provocando un bug. Y esto es ya, chao, ahí quedó, ya se detuvo. De hecho, tengo que colgar la página porque si no, la memoria se me acaba. La memoria de la computadora, eso consume mucho. Algo tan pequeño, pero provoca un bug gigante. Ups. Bien. Vamos a poner en marcha o en práctica todos los conocimientos que tenemos con un ejercicio. Un ejercicio que me dice que despliegue todos los números primos entre el 1 y el 100. De hecho, me explica que un número primo solo es divisible entre sí, o sea, entre el mismo número y entre la unidad, o sea, el 1. Sabemos que para eso, para que un número sea divisible, tiene que tener un resto de 0. Bueno, expliquemos esto del resto. Bien, hay algo en la división. Si nosotros vemos la división con más detenimiento, podemos ver que la división está constituido de los siguientes términos. El dividendo, y bueno, aquí vamos poniendo, que es, si nosotros hacemos una división 100 dividido entre 2, el 100 sería el dividendo, el número que se va a dividir. El divisor sería el 2. Tenemos el cociente, que sería el resultado, porque si aquí yo coloco un eco, ups, eco 100 dividido entre 2, y bueno, yo actualizo, me va a dar 50. Pues 100 dividido entre 2 es 50. 50 sería el cociente. Y el resto es algo que no lo mostramos, que no lo vemos. ¿Cómo hacemos para sacar el resto, que sería el 0? Esto es lo que nos interesa, el resto, porque esto nos sirve para evaluar los resultados, para saber si, ok, que no nos interesa el cociente, sino nos interesa saber si la división ha salido como nosotros queríamos. Bueno, hay algo llamado módulo, que se saca con el signo del porcentaje, y esto nos da el resto de la división. Si 100 dividimos entre 2, nos daría un 0 de resto, o sea, no queda nada. Es una división exacta. Entonces, actualizo y ahí obtengo el 0. Pero si yo divido 101 entre 2, pues de resto me va a dar un 1. Y lo podemos comprobar en una calculadora. 101 dividido entre 2, 5 punto y medio, es decir, está dividiendo el 1 restante entre mitades. Eso quiere decir que si los juntamos está 1. Yo actualizo y ahí está 1. Lo que sobra es 1. No me da decimales, por si acaso. No me da decimales. A menos que yo haga una conversión, etcétera. Pero bueno, no me da decimales cuando trabajo con enteros. Entonces, nosotros sabemos que un número solo es divisible, pongamos ejemplo el 11,
que es un número primo, solo es divisible entre el 11, porque 11 dividido entre 11, cociente es 1. El resto, o sea, el módulo, es 0. 11 dividido entre 1, cociente es 11 y resto es 0. Entonces tengamos en cuenta esto, que un número primo solo es divisible entre el 1 y entre sí mismo. Y se sabe que es divisible cuando de resto nos da 0, por eso es divisible. De resto nos tiene que dar sí o sí 0. Mientras que, por ejemplo, un número como el 4, bueno, como el 8, que es un par, puede dividirse entre el 2, puede dividirse entre el 8 mismo, puede dividirse entre el 4 y siempre va a dar 0. Es decir, de ya con que sea más de 2 veces divisible, no es un número primo. Entonces los números primos solo son por 2 y no más, ni menos tampoco. Bueno, entonces hasta ahí todo bien. Sabemos que para sacar el módulo, que por cierto es un operador aritmético en programación también, se me olvidó decir. Primero que nada, planteamiento de problema. Nos dice que necesitamos saber los números primos entre el 1 y el 100. Entonces debemos contar los números, o sea, debemos recorrer los números primos entre el 1 y el 100. Para eso utilizamos un for. O sea, paso número 1, recorrer los números primos, los números. Y eso ya acabamos de aprender cómo hacerlo con el for. Yo voy a recorrer el i desde el 1 hasta el 100. Perdón, mientras sí sea menor, menor o igual a 100. Y de uno en uno los voy recorriendo. Hasta ahí recorro los números del 1 al 100. Ya, perfecto. El i es el que está recorriendo, el que está teniendo ese valor. Ahora, yo tengo que agarrar ese número que está recorriendo y dividirlo en 100 veces también, o sea, entre 100 números. Si estoy agarrando 100 números, pues tengo que dividirlo en 100 números también. Cada número que esté entrando, que esté cambiando, o sea, que el i es el que está cambiando, pues lo tengo que dividir en 100 veces entre 100 números distintos, o sea, otra vez entre 100 números, para saber si ahí es divisible solo 2 veces o más. Entonces vuelvo a dividir. Vuelvo a dividir, o sea, divido, perdón. Divido en 100 números cada valor de i, de la variable i. Y lo hago con otro ciclo for. En este caso, yo voy a recorrer 100 veces y para eso elijo otro contador, que es el e, por ejemplo, que va a empezar también desde el 1 hasta que sea 100, o igual a 100. Eso es para decirle que divide en 100 números. Y yo digo que agarre, cuando este empiece, pues agarre el i
lo divida, perdón, no me interesa dividirlo como tal, me interesa su módulo, su resto, y es lo que quiero evaluar. Quiero sacar el módulo entre E, el I que va a entrar inventor con 1, quiero sacar su módulo entre E y quiero este valor saber si es 0 o no. Entonces, para eso utilizo un if y digo que, bueno, si el módulo entre I módulo E, o sea, si I módulo E es, esto lo pongo entre comillas, es igual, y aquí es una comparativa, no es un igual solo. El igual solo es para definir valor, por ejemplo, I igual a 100. Eso estoy dándole el valor de 100 a I. Pero si yo pongo un otro igual, yo estoy diciéndole que I es igual a 100. O sea, que el valor de I es igual a 100. O sea, se parece a 100. No es que se parece, es 100. No le estoy dando el valor de 100, sino que es igual a 100. O sea, que originalmente este valor sí tiene 100 como este. Es una comparativa. Y le estoy diciendo que si este módulo es igual a 0, pues es un módulo, entonces quiero que los vayas acumulando. Bueno, o sea, que los vayas guardando en una variable llamada acumulador, que va a ser igual a acumulador más 1. ¿Qué es esto de acumulador? Como su nombre lo dice, acumula valores. De ya quiere decir que nos sirve para que en un cajón vayamos contando ahí, aparte. Es decir, muy bien, ha salido 0, entonces lo pongo de lado ahí. Tomo en cuenta 1, que ha salido 1. ¿Ha salido otra vez 0? Bueno, lo vuelvo a poner en el mismo cajón y ya son 2 veces. ¿Ha vuelto a salir 0? Pues ya son 3 veces. Y así sucesivamente. Los guardo en acumulador. En acumulador. Por eso pongo otra vez acumulador, que es su valor anterior que ya tenía, más 1 más. Porque esto también es un acumulador. Y más es un acumulador, una forma de acumular. Podría yo haber hecho de esta manera. Acumulador más. Sí, podría yo haberlo hecho así también. Y de hecho aquí también podría haberlo hecho así. Y más 1. Da exactamente lo igual. Y luego lo voy a dejar así para que vean que sí. Da igual. Bueno, lo voy acumulando. Para saber si esto al final es 2 o más. Entonces, esto se va a dividir 100 veces. Este número que está entrando se va a dividir 100 veces. Y si su resto resulta 0 en más de 2 ocasiones, y aquí lo voy a preguntar, si el resto, o sea, el acumulador, el acumulado, resulta más que 2 veces, ser mayor a 2 veces, o lo mismo que nada, decir, si resulta ser igual a 2 veces, solo 2 veces quiere decir que es un número primo. Es un número primo. Este i que está entrando es un número primo y por lo tanto lo imprimo y quiero mostrarlo. Es un número primo. Eco i, número primo. Y de hecho voy a ponerle un salto de línea para los otros que vayan imprimiendo. Bien. Una observación, disculpe. En el Sí. segundo for, si pone e menor o igual a i, funcionaría lo mismo y se reducirían las iteraciones, ¿no? En vez de poner e menor o igual que 100. O sea, solo deberían recorrer hasta i. Sí, pues se puede hacer eso. Se puede hacer eso. Pueden mejorar su algoritmo, obviamente. De hecho, en el ejercicio de mayor que,
Es justamente lo que estaba esperando. Pueden mejorarlo de otra manera. Es una forma de hacerlo. Pueden poner hasta que sea mayor o igual a i. Y de esa forma, si aquí yo cambiase a 50, automáticamente aquí contaría hasta 50. Si yo cambiase esto hasta 10, automáticamente aquí contaría hasta 10. Es indistinto. Esto lo hago para hacerlo más simple, para que lo entiendan con números fijos. Es que si voy mezclando muchas variables, algunas personas que todavía no están familiarizadas, que están aprendiendo, se confunden mucho. Es mejor al principio hacerlo con variables más secas, o sea, quemadas. Así se les decimos en programación. Quemadas. Es más tangible para ellos, mentalmente, claro. Bueno, pero sí, eso se puede hacer, obviamente. Ahora, seguimos entonces. Si decíamos que si su módulo resulta, si acumulada meses solo ha resultado 2 veces que su módulo es 0, entonces es un número primo y lo voy a mostrar. Ahora, ¿qué estoy haciendo aquí? Ha terminado hasta aquí de realizar este proceso para un número. Todo esto es para un número. Luego yo lo que necesito es volver a poner el acumulador en 0 para el próximo número que entre. Entonces le digo que el acumulador vuelva a ser 0. Pero antes de entrar la primera vez, este acumulador va a necesitar ser 0. Tiene que tener un valor inicial. Todos los acumuladores tienen que tener un valor inicial. Es igual que en este for. Ha empezado con un valor inicial. Todos tienen que tener un valor, si no, va a dar errores. Bien. Ahí tengo los números primos. Automáticamente 2, 3, 5, 7, 11, etc. Y de esa forma yo ya extraje con este algoritmo todos los números primos combinando estructuras, o sea, sentencias estructuradas con anidaciones. Y aquí ya vimos otro método de comparación que es el I. También habíamos visto el distinto que, y luego podremos, perdón, el igual igual, el distinto que, y posteriormente, de acuerdo a los ejercicios que ya vamos a ir viendo, vamos a ver el I o el O, poco a poco. Esto depende a los casos. Bien, entonces, aún quedan más ejercicios por hacer, avanzados, nos faltan aprender arreglos, matrices, nos faltan aprender funciones, que esto también es importante. Estaremos acabando eso ya la siguiente clase. No se olviden ir practicando. Es muy importante que vayan practicando para que vayan entendiendo, porque si no el resto, que es más va avanzando, pues no lo van a comprender y se van a frustrar y no quiero que nadie lo deje. O sea, no quiero que nadie deje de estudiar. La idea es eso, irlo entendiendo, irlo al paso. Entonces, pues ya saben que las clases compartidas van a estar en la carpeta. Si las grabaciones van a estar en la carpeta compartida y recuerden descargárselas, no las visualicen directamente en el navegador porque solo les da los primeros 15 minutos. Descárguenselo, descárguense todos los recursos y vayan practicando. Sería hasta la próxima clase. Entonces, chicos, chau, 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 chau.